Hola, muy buenos a todos. Hoy les vamos a hablar sobre lo que vendrían siendo el ciclo celular, la meiosis y la mitosis. Ahora hablaremos del ciclo celular. El ciclo celular es el conjunto o la serie de eventos sucesivos de crecimiento y división que la célula transita a lo largo de su vida. Está dividido en tres fases: interfase, mitosis y citonesis. La interfase es la primera fase del ciclo celular y está conformada por una fase de crecimiento llamada G1, una fase de síntesis llamada S y una segunda fase de crecimiento llamada G2. En la interfase existe una fase de crecimiento llamada G1, una fase de síntesis llamada S y una segunda fase de crecimiento llamada G2. Durante la fase G1, la célula se dedica a crecer y a duplicar sus organelos, a realizar funciones metabólicas específicas y a acumular material que después será necesario para replicar el ADN en la siguiente etapa. Durante la fase S, la célula replica su ADN, que está en forma de cromatina. A medida que la célula se prepara para la división, la cromatina se condensa y se vuelve visible como un cromosoma. La fase final de la interfase se conoce como G2, en donde la célula continúa replicando sus organelos y sintetizando proteínas que serán necesarias para la división celular que tiene lugar en la etapa de la mitosis. La primera etapa de la mitosis recibe el nombre de profase. En esta fase, el contenido genético se condensa y comienza a formarse el huso cromático. El huso cromático, también conocido como huso mitótico, consiste en un grupo de microtúbulos que surgen de los centriolos a lo largo de los procesos de reproducción de las células y se dirigen a los centriolos en los polos de los cromosomas. Durante la profase se desarrolla una serie de modificaciones que hacen la división celular. Los cromosomas se engrosan y se acortan, la envoltura del núcleo se divide y los nucleolos se reparten en el citoplasma, convirtiéndose en ribosomas. También implica la desintegración de la membrana nuclear y la fijación de los cromosomas en el huso cromático a través del centrómero. Por otro lado, la prometafase es el proceso posterior a la profase, pero anterior a la metafase en la mitosis celular. Según cómo interactúan entre sí durante esta fase la membrana nuclear y el uso mitótico de microtúbulos, la mitosis puede ser abierta o cerrada. En caso de que la mitosis sea cerrada, el uso mitótico se forma dentro del núcleo o sus microtúbulos pueden penetrar hasta los cromosomas. Esto puede ocurrir en los hongos y en algunos protistas como las algas. Por otro lado, la mitosis abierta es cuando la membrana nuclear se separa y los microtúbulos atraviesan el espacio nuclear. Ocurre en una pequeña parte de los organismos multicelulares. Ahora hablaremos de la metafase. La metafase es una etapa en el ciclo celular en la que todo material genético se condensa en los cromosomas. Estos cromosomas se vuelven así visibles. Durante esta etapa, el núcleo desaparece y los cromosomas aparecen en el citoplasma de la célula. En las células humanas, a continuación, los cromosomas se hacen visibles al microscopio. Según avanza la metafase, las células se dividen en las dos células hijas. Las células en metafases se utilizan en la investigación médica para determinar si todos los cromosomas están presentes y si están o no intactos. Esta imagen de los cromosomas al microscopio se llama cariotipo. A continuación sigue la anafase. En esta etapa, las cromátidas hermanas se separan y las nuevas cromosomas hermanas se mueven a los polos opuestos de la célula. La anafase comienza cuando los centrómeros duplicados de cada par de las cromátidas hermanas se separan y las nuevas cromosomas hermanas se van moviendo a los polos opuestos de la célula, debido a la acción de uso. Al final de la anafase, un juego completo de cromosomas se agrupa en cada polo de la célula. Finalmente, en la telofase, se desensamblan los microtúbulos, se reestructura la membrana nuclear alrededor de cada grupo de cromosomas, de tal forma que la célula ahora tiene dos núcleos con exactamente la misma cantidad de información genética. Adicionalmente, los cromosomas comienzan a descondensarse y se empiezan a formar los nucleolos. Una vez que la mitosis ha concluido, el citoplasma se divide mediante un proceso conocido como citocinesis, en el cual la membrana citoplasmática comienza a invaginarse y junto con el anillo compuesto de proteínas de actina y miosina presionan el centro de la célula hasta separarla en dos. Cada célula hija recibe un núcleo y parte del citoplasma de la célula madre.
quedando recubiertas cada una por su propia membrana plasmática. Una vez concluida la citocinesis, la célula está lista para iniciar nuevamente la interfase, en donde crecerá y realizará sus funciones metabólicas. Muy bien, ahora les hablaremos sobre lo que es la meiosis. Para empezar, comenzar explicando lo que es la meiosis. Y esta es el proceso a través del cual se producen los gametos de los organismos que se llevan a cabo la reproducción sexual. Este tipo de división dota a cada uno de los gametos con la mitad del número de cromosomas, o sea, generan células sexuales haploides. La meiosis consta de dos procesos, la meiosis 1 y la meiosis 2. Pero antes de iniciar con esto, es necesario recordar los pasos que se siguen en la mitosis, los cuales son la profase, la metafase, la anafase y la telofase, debido a que prácticamente se siguen los mismos pasos, pero en los procesos se llevan a cabo de una manera distinta. Como se mencionó anteriormente, la meiosis consta de dos divisiones principales en el proceso, y la primera de estas es la meiosis 1, la cual a su vez cuenta con cuatro divisiones más, y la primera que podemos encontrar es la profase 1. Ahora explicaré el proceso de la meiosis 1, el cual consta a su vez de cuatro fases, y la primera de estas es En el cual la membrana citoplasmática comienza a invaginarse y junto con el anillo compuesto de proteínas de actina y miosina presionan el centro de la célula hasta separarla en dos. Cada célula hija recibe un núcleo y parte del citoplasma de la célula madre, quedando recubiertas cada una por su propia membrana plasmática. Una vez concluida la citocinesis, la célula está lista para iniciar nuevamente la interfase, en donde crecerá y realizará sus funciones metabólicas. Muy bien, ahora les hablaremos sobre lo que es la meiosis. Para empezar, comenzar explicando lo que es la meiosis. Y esta es el proceso a través del cual se producen los gametos de los organismos que se llevan a cabo la reproducción sexual. Este tipo de división dota a cada uno de los gametos con la mitad del número de cromosomas, o sea, generan células sexuales haploides. La meiosis consta de dos procesos, la meiosis 1 y la meiosis 2. Pero antes de iniciar con esto, es necesario recordar los pasos que se siguen en la mitosis, los cuales son la profase, la metafase, la anafase y la telofase, debido a que prácticamente se siguen los mismos pasos, pero en los procesos se llevan a cabo de una manera distinta. Como se mencionó anteriormente, la meiosis consta de dos divisiones principales en el proceso, y la primera de estas es la meiosis 1, la cual a su vez cuenta con cuatro divisiones más, y la primera que podemos encontrar es la profase 1. Ahora explicaré el proceso de la meiosis 1, el cual consta a su vez de cuatro fases, y la primera de estas es la profase 1, en la cual no solo se condensan los cromosomas, sino que cada uno de estos se une con otro de un tamaño similar y con los mismos tipos de genes ubicados en el mismo lugar, siendo así como si se vieran en un espejo, y a este proceso se le conoce como sinapsis, lo cual prepararía a los cromosomas para el posterior intercambio genético. Sigue la metafase 1, en la cual los centriolos son separados en los lados opuestos de la célula y las tetradas recombinantes son arrastradas al centro de la célula a través de los microtúbulos. Después nos encontramos con lo que es la anafase 1, y en esta las tetradas son separadas y llevadas a los polos opuestos de la célula, donde a diferencia de la mitosis, en donde un cromosoma era separado por el medio y las cromátidas eran llevadas a los polos opuestos, aquí los microtúbulos arrastran un cromosoma de dos cromátidas a cada lado de la célula,
separando así las tétradas. Y por último podemos ver que se encuentra la telofase 1, en la cual, para finalizar con la meiosis 1, se forman dos nuevos núcleos en los polos opuestos de la célula, la cual termina por dividirse en dos nuevas células que contienen un cromosoma de cada par de homólogos. Y una vez que estos pasos terminan, finaliza consigo el proceso de la meiosis 1 y posteriormente le sigue el proceso de la meiosis 2, la cual es la segunda división meiótica y es más parecida a una mitosis normal. Y esta se conforma de igual manera por 4 fases. Y la primera de ellas es la profase 2. Y como ya hemos mencionado anteriormente, en esta primera fase no hay necesidad de la replicación del material genético, como ocurriría en la profase de la mitosis, ya que las células generadas en la meiosis 1 conservaron los cromosomas de dos cromátidas. Así que en esta etapa únicamente se duplican los centriolos y estos se posicionan en cada uno de los lados opuestos de la célula. Después nos encontramos con la metafase 2, en la cual los cromosomas de dos cromátidas se alinean en una fila única en el ecuador de la célula, formando así lo que es conocido como la placa ecuatorial. Después está la anafase 2, en la cual los cromosomas son separados por los microtúbulos en cromátidas, justo como sucede en la anafase de la mitosis, y estos son arrastrados a los polos opuestos de la célula. Y por último, nos encontramos con lo que es la telofase 2, en la cual, una vez que las cromátidas han sido arrastradas hacia los extremos celulares, el hueso meiótico desaparece y se forman las nuevas membranas nucleares. Y así, la citocinesis completará la separación de las nuevas células hijas, cada una con 23 cromosomas. Es decir, generando así células haploides con la mitad del número de cromosomas de la célula original o de la célula progenitora. Así, dando como resultado de este proceso, conocido como meiosis, la formación de 4 células hijas haploides con información genética diferente entre cada una de ellas.